Y a partir de ahí, si hubiera alguna pregunta, a vuestra disposición. Alcalde. Sí. Alcalde. Soy Paula. Preguntarle por el botellón en la zona de Montero Ríos. No sé si el Concello va a hacer algo porque ha aumentado en estos, bueno, sobre todo en este puente se ha visto bastante botellón. Bueno, pues ya estamos haciéndolo, ¿no? Porque ese botellón fue atendido por la policía, se tomaron medidas y se consiguió deshacer, ¿no? Es cierto que hay que trabajarlos a fondo, porque no puede haber botellones de esa envergadura en la ciudad, pero eso también significa un trabajo que hay que hacer con la policía, con los ámbitos sociales y los cuidadores y los expertos sociales, porque el botellón es un fenómeno de alcohol, pero también es un fenómeno social y tiene que ser tratado en toda su magnitud. Estamos asistiendo a incrementos tan importantes de los botellones en toda España. Aquí el botellón es, en términos de comportamiento ciudadano, muchísimo menos agresivo que en otras ciudades de España, pero es cierto, tenemos que tratar de hacer, y ahora que se normaliza la hostelería, que esta es una parte muy importante, tenemos que hacer que el botellón desaparezca y, en todo caso, se minimice notablemente en la ciudad. Pregunta presencial, Radio Galega. Preguntar, alcalde, polos resultados das eleccións do Partido Socialista desta fin de semana como alcalde da principal cidade de Galicia. No, el alcalde de la ciudad no habla de los... Ya sabéis como que... membro do PSOE. Ya sabéis que yo no hablo de cuestiones del partido, pero en todo caso, ya sabéis, yo estoy orgulloso de ser del Partido Socialista, pero mi partido es mi ciudad, es Vigo. Y mi ámbito de actuación es la Ejecutiva Federal de la que yo formo parte y la presidencia de la FEN. Y con eso ya tengo dabondo. Fora desta sala podería facer unhas declaracións. Ya te contesté. Más cuestiones. Muchas gracias, muy amables.